provincia está en alerta con motivo de la caída de la recaudación y ya están los datos de lo que fue el primer semestre de este año. Está Sebastián Martínez aquí con nosotros con su habitual columna para brindarnos todos los datos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola, Eva, ¿cómo te va? ¿Es así? ¿Es alerta? Sí, hay algunas luces de alerta, sí. Podemos decir. Se conocieron los datos de la inflación en un informe que dio el Ministerio de Economía de la provincia, que marca puntualmente la caída en lo que es la recaudación de la provincia, tanto la recaudación propia como de los giros de nación, la coparticipación nacional, que también termina alimentando las cuentas provinciales. En términos reales, digamos, quitando la inflación, que obviamente no se puede comparar un número de 2023 versus uno de 2024 de manera nominal, porque la inflación ha hecho estragos en este tiempo. Entonces, hay un 280% de inflación interanual de mayo 2023 a mayo 2024. Todo lo que esté por arriba de 280% es ganancia o superávit en términos económicos, y todo lo que esté por ahí de ese 280% para abajo es pérdida para el gobierno. Entonces, bajo estos parámetros, solo los meses de abril y mayo fueron positivos para el gobierno de la provincia de Entre Ríos. El resto, la comparativa de mes de 2024 contra 2023, siempre da en negativo. Eso es en recaudación provincial. Estos 2 meses justamente fueron por un impacto puntual de impuestos como el inmobiliario rural, inmobiliario urbano, que tienen vencimientos anuales, y esto impactaron en las cuentas. Sí. Pero para ser más claros y repasar esto, vamos a ver algunas plaquitas para tratar de entender estos números. Bien. Que muchas veces son en millones y demás. Pero ¿y qué recauda la provincia también para que se pueda comprender? El principal impuesto de la provincia es ingresos brutos, un impuesto que va sobre la actividad económica. Entonces, sí, menos actividad económica en este contexto de recesión significa menos inflación. Hoy se conocieron estos datos. Febrero tuvo un déficit del 24% con respecto a el año pasado, o sea, 24% menos de recaudación que el año pasado. Interanual es esto. Interanual. Marzo, la comparación 2023-2024 marca una caída en la recaudación del 32,6%. Junio, decíamos, abril y mayo hubo una mejora en términos reales. El mes de junio, otra caída del 12,7% comparándolo con el año pasado. Abril y mayo mostraron alguna mejora, alrededor de 50.000 millones. Esto es un número que alentó un poco al gobierno, pero en el gobierno sabían que era algo pasajero, que era solamente por estos meses. Entonces, sí, todos los meses marcaron menor caída en la recaudación provincial. ¿Qué pasa con los fondos de origen nacional? La coparticipación que envía el gobierno de Milei a la provincia. Acá básicamente impactan 2 impuestos, el IVA y ganancias. Esos 2 impuestos más o menos significan el 94, el 95% de la recaudación nacional coparticipable. Ganancias tiene que ver, obviamente, con el régimen, quién paga, quién no, algo que se ha modificado y que se modificó el año pasado en el marco de las elecciones. El Frigerio fue muy crítico a esto. Exacto. Y el IVA tiene que ver básicamente con la actividad. Todo ticket que anda dando vueltas a nuestra economía, en la despensa, en el supermercado, en un estacionamiento, a donde nos den un ticket, eso paga IVA. Eso se va a Nación y Nación manda una parte a las provincias. Eso es la coparticipación. ¿Qué marca esto? Siempre el impuesto, la cantidad de fondos que vinieron de Nación a provincia en este año fueron menores a las comparativas del año pasado. Junio, por ejemplo, interanual, y este es un dato de alerta muy fuerte, marcó un 24% de caída. O sea, lo que mandó Nación en 2024 es un 24% menos de lo que mandó en 2023. Por eso el gobierno intenta negociar paritarias con lo justo, que los gremios comprendan esta situación, porque tienen menos ingresos. Hay un 200% real en la caída, que realmente esto implicó justamente que el gobierno se tenga que manejar con menos recursos. Claro, lo ha dicho en reiteradas oportunidades, gestionar sin plata. Bueno, ya en mayo ha marcado, justamente ha marcado una constante en esta gestión de Frigerio,
el famoso no hay plata de Milei, que se ha hecho tan popular, bueno, en la provincia también se traduce. Acá está el IVA. ¿Qué nos marca el IVA? El IVA marca la actividad de la economía cotidiana, el consumo, sí, todo lo que se factura. Mostró una caída constante todos los meses. En abril la curva hizo como una pancita, dijeron, bueno, acá arranca, tocó piso, dijeron algunos optimistas. Empieza a subir. Se ve alguna leve recuperación, eso no sucedió. Mayo y junio también mostraron un IVA a la baja comparándolo con el año pasado y eso enciende grandes problemas porque en economía, el Ministerio de Economía de la provincia que elaboró este informe, realmente que marca una perspectiva con algunas preocupaciones a futuro. Se viene un vencimiento de deuda, como contábamos semanas anteriores, Entre Ríos está algo preocupado por esto, está realizando algunas gestiones para intentar cumplir, pero los números muestran justamente estas alarmas. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe? La provincia de Santa Fe... Para comparar situaciones, no vive en otro país. También está en la Argentina, también depende mucho de la coparticipación nacional y también está mostrando algunas caídas. Decíamos, la curva que marca un poco qué está bien y qué está mal, por lo menos desde la mirada de los ministros. ¿Qué es positivo y qué negativo? Exacto, es la inflación anual, sí, que fue del 282% de mayo a mayo. La recaudación provincial santafesina creció en un 261%, o sea, creció por debajo de la inflación. También son menos recursos. Y la coparticipación nacional, aquello que viene de nación a provincia, subió un 242%. Por debajo de la También por debajo de la inflación, un 20% menos. Más o menos son números similares a los entrerrianos. Esto marcó también el Ministerio de Economía del Gobierno de Santa Fe en un informe que envió Puyaro a la legislatura con un apartado que lo exime un poco a Perotti de responsabilidades. Perotti, el gobernador anterior, Puyaro dice, esto no se trata por una mala gestión del gobierno anterior, sino porque hubo devaluación, porque cayó la actividad y esto significaron menos recursos. Lo marca el texto que envió el gobierno de la provincia a la legislatura. Cuestiones políticas al margen, lo cierto es que, pese a estos números, en los primeros 5 meses Santa Fe tuvo un resultado superavitario. ¿De dónde viene esto? Bueno, acá viene un poco del manejo del gasto. Se pudieron recortar algunas partidas, organizar mejor la cuestión paritaria. Lo cierto es que el gobierno santafesino tiene superávit, algo que en la provincia de Entre Ríos, como vimos la semana pasada con este informe del Consejo Empresario, Entre Ríos no goza del superávit, sino que tiene justamente un déficit primario en sus cuentas que se acentúa un poco más si tenemos en cuenta justamente lo financiero, los pagos que hay que hacer en la deuda. Allí se acrecienta un poquito el déficit de la provincia de Entre Ríos. Santa Fe muestra números similares en cuanto a la recaudación, pero pese a esta caída pudo acomodar otras variables. Aquí sí hay mucho de gestión en la economía y muestra un resultado superavitario en estos primeros 5 meses. Así cierra entonces prácticamente esta primera mitad de año. Es un poco la foto, no va a variar demasiado. La foto que nos está mostrando esta primera mitad del año, con la recesión que estamos viendo todos los días a nivel nacional, realmente que hay algunos que están muy preocupados. A la expectativa de qué sucede después tras ley de bases, pacto de mayo y demás, ¿no? Se verá el impacto de todas esas medidas en el terreno de la economía. Sebastián Martínez, como siempre, muchas gracias. A vos.